¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí, acompañándonos en estas reflexiones. He preparado un texto que leeré. No tengo más tecnología que es antigua. Es más, estoy volviendo al papel. Así que les agradezco la escucha que les estoy solicitando. Bueno, estamos aquí hablando de inteligencia artificial. Ese futuro venido, vértigo de un paso en el tiempo, como traspasando un umbral, la vida como un preámbulo. Y hablar de la inteligencia colectiva de Chile hoy, hablando de aquello, en este marasmo, pegados al presente, la historia más bien como lo que no pasa, y de inteligente o de colectivo, poquito nada. Agradecería que no pusieran el texto porque no está hecho para ser observado, si es que está apareciendo porque está, o es solo para mi lectura. Disculpen mi torpeza con estas tecnologías, ya ven. El caso es que es así, creo. Nada pega con nada. Se desestructura lo que estuvo formado, y bien formado, y no se estructura nada en su reemplazo. Nada firme, nada contiguo. Y si hay algo que redunde, es ruido. Ese vacío en la mente colectiva, como el sentimiento de la ausencia de entendimiento, de cómputo, de poder contarnos en números o en palabras, de comprensión y de poder reflejarnos en todo ello como colectivo, así de ausente por estos días, sentido en su quebradura, sintiéndose el hacha de la que habló León Felipe, por entonces, por allá, decía que partía a las Españas, aquí, como hace rato, a los dos Chile hoy. Aturdimiento. En una poco sabida noción de la enfermedad del tordo. Tordo era el pájaro de cabeza débil. De ahí viene aturdido, como cabeza de chorlito. ¿De dónde viene precisamente eso de andar con esa cabeza fallida? ¿Acaso por eso lo más razonable haya sido por estos días esa prudente inacción o fracaso de todas las avanzadas de punteros que quisieron llevar al conjunto hacia alguna parte y olvidaron que estábamos pedaleando en rotonda y así no hay quien salga? Cualquier paso atrevido de más por estos días es audacia insensata, atolondramiento, precipitación. Por ahora, cuando más toca pensar, oír, dudar, no saber, no cortar, es tiempo, pienso, de preguntar, de estar colgantes, colgados. Pregunta viene de un artefacto que tenían los barcos, que era un UNT, un asunto que dejaban caer hasta que tocara fondo y ya no oscilara. Así sabían la profundidad de las aguas que cruzaban. Por eso queda esta idea de que una pregunta te deja colgado. En eso estamos, colgando. Gramsci hizo fama con su sensibilidad fina con la cuerda mayor de la vida social, la dirección, el sentido común, la coherencia de las cosas del mundo que nos toca vivir. El sentido común es, en su ausencia o presencia y en el modo emocional o racional que tome, el primer testigo fiel de lo que haya o no de inteligencia colectiva. Según lo que haya de aquel, según sea el sentido común de unas gentes, así será la inteligencia de aquel en aquel colectivo. O su faltante, su falla, como cuando decimos que le falla, para decir que le falta precisamente aquella capacidad de entender, de computar, de aprender. Podría decirse ya entonces que una sociedad sin sentido común, como en Chile hoy y hace rato, es una sociedad sin cabeza, o como diría Gramsci, sin hegemonía, sin ese sentimiento de orden, de dirección, de sentido, de coherencia. Los números no cuentan, no cuadran, se desordenan. No calza nada, nada es neto. El algoritmo busca y no encuentra. El caso es que las estadísticas electorales actuales deben ser las más difíciles de entender, acaso las más de las que tengamos memoria en Chile. Hace rato ya, unas 10 elecciones, en que los cómputos reales no resultan como los previstos. Ni siquiera confluyen en su errar los predictores y hasta fallan por hierros opuestos. Pero como en el juego de la pirinola,
en esta pasada todos fallan. Ese desorden numeral es la huella, creo, del mismo desparramo, el mismo destejido de la sociedad. Tampoco, creo, dan las palabras, como que el habla no habla o no deja lo que ha de traer sentido, entendimiento. ¿Quién dice 3, 4, 5 proposiciones inteligentes del último tiempo? No habla ni en el Parlamento, su lugar más propio. Y si tales parlamentos se guían por alguna inteligencia, ¿acaso sea del tipo bélica, que busca una victoria y una derrota de un adversario? Reducida la vida pública a esta nueva forma de jungla, buscando cada quien sus salvavidas. Entonces, lo que no aparece es ninguna forma de inteligencia constructiva, la que edifica, la que estructura pegando lo que hoy por todas partes se despega. Ni hablemos del hablar constituyente, 2 veces destemplado y ajeno. Ni siquiera el refinado y filtrado intento de la voz experta, ponderada hasta donde pudo, no pudo, sin embargo, sostenerse en medio de la turbulencia, la incoherencia contextual de fondo que todo lo traga, todo lo deforma. Ni lo que había de ser pegamento logró pegarse a sí mismo. Nada siguió, nada hizo sentido. Ni el hablar gubernativo que adolece precisamente de ese presentismo urgido e incoherente que lo absorbe, lo asfixia, lo amarra al desamarre. Ni la opinión pública, ni la prensa, aquella antigua auditora racional, logran traernos voces que nos hagan reflexionar sobre lo posible. Quizás lo más preocupante es que el habla pública no se somete ya a las reglas de la razón ni al imperio de la evidencia, sino que se entrega nomás a intereses tácticos o estratégicos, como la bien bullada comunicación estratégica, poniendo en lugar de la razón pública lo que haya de expresividad y emocionalidad flotante que se pueda codificar y manipular. La persuasión racional cede su lugar a la persuasión emocional. Lo que era el lugar de la inteligencia retrocede a las pulsiones mudas o prerreflexivas, de la cabeza al estómago, de la inteligencia cuando más al afecto. Todo lo anterior, esa crisis de la calidad del debate público o del Parlamento o de la prensa o lo mismo los números que no calzan o los constituyentes que terminan derrotados en secuencia, son indicadores de la misma desmesura, del no poder computarse o saberse de esta sociedad, de no poder siquiera hablarse, tiempo vago del extravío. Es el vacío de dirección, de conexión, de sentido general bajo los sentidos específicos que tanto se enfocan. Refiero ahora a 3 modos oscuros de andar la crisis. 3 formas de llenar el vacío con inteligencia oscura, puede decirse. Con sentido, sí, donde no lo hay, pero es de superficie y de gestión continua, que de fondo solo reproduce la incoherencia. El discurso del miedo, el olvido de la demanda social de octubre y esa cuasi patética obsesión fantasmal con la idea y palabra, que otra cosa nunca ha sido, de la refundación, pero que no se caiga en ningún edificio al nombrar esa palabra. En las 3 caras, un mismo gesto atolondrado, atónito, atontado por algún estruendo que oyó y que hoy no sabe si puede aceptar que oyó. Y así entonces clausura la discusión posible a la fuerza de sus medios y su persuasión emocional. Entre mal del tordo y esta astucia tonta del avestruz. Un rey desnudo que imagina que hablando de visiones fantasmales o fantasiosas logrará que su desnudez sea invisible. A veces parece que lo logra. Observo cómo sabe la sociedad hoy de sí misma. La sabemos, no sabemos, enfocados en la alarma de una guerra que se estaría perdiendo, de un peligro que estaría decreciendo de modo desbocado, delincuencia, narcotráfico, migración, todo en cadena maléfica y saltándose todas las distinciones necesarias, que llevan todas sus eslabones la misma emoción, que razón alguna es lo que le falta, en lo que le sobra de afecto, odio y miedo. Odio y miedo confluyente, congregante, como tribu en rito y en rito de guerra contra un invasor. Emoción pura, grupo horda, un corazón, acorazonada y al límite del descerebramiento total.
como cuando en medio del delirio un grupo de jóvenes asesinó a patadas a otro, a quien confundieron con uno de los otros aquellos, los asaltantes. ¿Hay algo menos civilizado, menos inteligente, menos cívico, pienso, que algo que hoy día se normaliza, las detenciones ciudadanas, que están terminando por nombrar nomás la antigua forma del derecho tribal? Lapidando, se calma una emoción. No se hace justicia, se calma una bestia social cuando tenemos suficiente miedo en las venas. Es el colectivo reunido en la forma atávica, prefrontal, prerrepresentacional, cuasimútica, como rito que confirma lo que no piensa, sino solo que se protege, se reafirma en su guerra contra un otro invasor. Sabe de sí guerreando, buscando al que ha de castigar para calmarse y saberse fuerte. Es el modo religioso de la inseguridad ciudadana. Por lo demás, si es que anda el diablo suelto como sabían en los fundos, ¿quién tendría tiempo y alma para saber de otros asuntos? Es el clima de guerra en que se suspende la sensibilidad razonante colectiva que nos sirva a la victoria hasta aniquilar a un enemigo fuerte y poderoso que no respeta a nada ni a nadie, etc. En rigor, llena todo de una emoción e impide cualquier aparición de un intento de inteligir, de entender y aprender lo que va ocurriendo. Reflexiona ahora sobre el segundo modo oscuro de saber sin saber, negando, de cursar la crisis apagando las luces que pudieran aparecer. Si no se tienen las propias, lo oscuro es lo mejor que lo que pudieran aclarar otros. Vaya a saberse en qué dirección. Me refiero al hasta cómico atragantarse e irritarse con la sola mención de la idea, la palabra, refundación. Podría hacerse con provecho y quizás con humor el inventario de todas las formas y todas las veces a lo largo ya de estos 4 años después de octubre se ha despotricado contra aquella palabra. Es verdad que no quedan retos de fuerza, que lo hizo sonar tan fuerte como idea tan fina, ¿no? Pero queda su cola y su consistencia. Me pregunto, ¿es tan absurdo preguntarse que el sistema educacional chileno requiere una refundación desde sus cimientos? ¿Tiene algún sentido el sistema educacional chileno actual para sus participantes? ¿Hay sentido en los patios de los liceos? ¿Tiene sentido llegar a cuarto medio por todos los jóvenes de Chile y seguir estudios superiores a los barrancos que ya se saben? Y así seguimos. ¿Tiene sentido este sistema de educación superior con esta matriz productiva de clorofila, demografía y minería? Sabemos que no. Y nadie sabe cómo deshacer aquello. En salud, ¿alguien cree que no hay que refundar el sistema de salud? Y que se están cayendo solas las ISAPRES. No hay quien siquiera las empuje. Todo se desmorona y la palabra refundación suena a delirio. ¿No es que acaso las pensiones requieren una reforma de fundamentos? ¿Que el esquema anterior dio lo que dio y no dará otra cosa? ¿El sistema político acaso no está pendiente de su propia reforma constitucional? Es tan absurdo pensar de que hay que refundar desde los fundamentos, como se dice, esta sociedad parida en 2 por colores de la cara. Y 2, ¿no escucharon acaso durante varios años un par que la tal refundación tenía bastantes razones para ser planteada? Quizás esa es la razón de por qué la despotrican. La ven como el fantasma, la ven como el nombre de volver a ponernos a pensar como sociedad. Sé que no hay vientos de refundación y no lo habrá por mucho rato. Solo digo que mientras no la haya, seguiremos pendientes de que la haya. Lo otro será esconder la cara, bajar la cabeza debajo de la tierra como el avestruz o seguir aturdidos con el mal aquel. Nada, quisiera no pasarme del tiempo para ser respetuoso de aquello y creo que he podido en lo general plantearles lo que quería. Tenía un par de notas más sobre algunas luces que sí veo aparecer, quizás 2 minutos, para indicar que sí hay posibilidades de repensarnos, de reconstruirnos, acaso como atisbos, simplemente los títulos. Reforma de la salud primaria universal. Eso es irreversible, eso es futuro, eso es inteligente, eso es aprender. Hacer otra cosa, no más de lo mismo cuando el problema ya hizo su crisis.
lo que se está intentando en universidades, de poner de nuevo a las universidades a pensar el modelo de desarrollo para que podamos generar una matriz productiva más compleja donde nuestros estudiantes puedan tener un empleo profesional. Es inteligente, demasiado quizás. No sé si baste con tanta inteligencia. O la misma empresa nacional del litio, sorprendiéndonos a todos y complicándonos a cada quien por cada lado. Pero no puede negarse que ahí hay un paso valioso, valiente en ese sentido, y captando tendencias de futuro, captando esquemas emergentes y atreviéndose a proponer posibilidades de forma, de firmeza, de coherencia, aún en medio de todos estos ruidos en que estamos viviendo y nos va a tocar vivir un buen tiempo y hay que saber pasar el paso. Muchas gracias.